Bueno, en esta semana del aforismo en Sevilla estamos en el penúltimo día y tenemos la suerte de tener con nosotros a Manuel Neila. Aparte de escritor, es mi amigo y bueno, voy a ser muy breve para presentarlo porque todos lo conocéis y bueno, voy a estar aquí porque esté acompañado y voy a trazar pues lo último que ha escrito. Sabemos que Manuel Neila es aforista, es poeta, es ensayista, es traductor, estudió en la Universidad de Oviedo Filosofía y Letras, en donde se licenció también en Románicas, ¿no? Ha sido profesor de lengua castellana y bueno, pues tiene su dedicación exclusiva a la escritura y está especializado, aparte de ser poeta y traductor, en el aforismo, en el ensayo aforístico, en el estudio del aforismo, y sabemos que, como sabéis, dirige la colección A la Mínima de aforismos de la editorial Renacimiento. En la actualidad colabora en diversos diarios y revistas de ámbito nacional, y como poeta voy a citaros sus últimos libros: su antología poética El Camino Original, Fábulas del Tiempo, y el recién estrenado Libros de Haikus, precioso libro ilustrado por Juan Manuel Uría, de una sutileza, bueno, es un libro precioso. Como aforista también ha publicado el conjunto de ensayos La levedad y la gracia, y ha reunido su aforística completa hasta la fecha en El juego del hombre, ambos en Renacimiento. Es uno de los especialistas más reconocidos, como he dicho, del género, y yo tengo que agradecerle personalmente, porque no lo he nombrado, su antología Bajo el signo de Atenea, donde nos reúne a 10 mujeres, como él llama, la voz de la mujer, dentro del ámbito de este género breve que es el aforismo, en donde estamos incluidas. Pues está Erika Martínez, que está aquí con nosotros, y yo, y luego también están 7 compañeras nuestras. Y bueno, pues yo la verdad que ya todo lo que tendría que decir de Manuel es, bueno, aparte de la amistad que ya tenemos, hoy nos va a hablar del pensamiento afuerino, una palabra que él ahora nos va a desvelar, porque algunos, bueno, pues no está claro tampoco, viene de afuera, pero bueno, él ya no los va a hablar. Va a hablar de Fran Tamayo, de un aforista, para mí poco conocido, porque no lo conocía, del gran Nicolás Gómez Dávila y también del gran Rafael Sánchez Ferlosio. Y yo, sin más, le doy la palabra a mi querido Manuel Neila. Gracias, Carmen. Ser presentado por ti siempre es un honor. Gracias. Y gracias a José Luis, en primer lugar quizá, por la idea y el desarrollo de esta semana del aforismo. Alguno me dijo, pero no es mucho una semana para el aforismo, que son tan breves. Digo, pero José Luis hace maravillas, él convierte los panes y los peces y bueno, él hace maravillas con esto del aforismo. Puede hacer una semana, un mes o un año si se lo propone. De hecho, está publicando muchísimo, está dando voz al aforismo y es una labor que, bueno, habrá que agradecerle en lo sucesivo. Quiero ir rápido porque luego a -4 tenemos 3 aforistas que van a leer y quizá sea más interesante que lo que yo pueda decir. El pensamiento aforino, Fran Tamayo, Gómez Dávila y Sánchez Ferlosio. Bueno, quizá lo del pensamiento aforino no se entienda bien hasta el final, pero aforino es una palabra chilena con la que se denomina a los que vienen o van a Chile de fuera, los de afuera, los que van a pasar el verano, a hacer turismo, a Chile. Afuerinos los llaman. Ya han venido los afuerinos este año. Pero es que para mí el aforismo
es un tipo de pensamiento aforino, orillado o desaforado. Desaforado. Está fuera del foro. El foro es la universidad, es el periódico, es la revista, y el aforismo, el aforista, prefiere estar en la soledad antes que en la ciudad. No es un amante del barullo, de la corte, sino de las afueras, de las orillas, porque es allí donde encuentra alimento para su pensamiento y su sentimiento. Por eso siempre el pensamiento es un pensamiento aforino o orillado o desaforado, el pensamiento aforístico. Es más, yo me corregiría y diría el pensamiento fragmentario, porque luego vamos a ver que el aforismo no sería nada si en su familia, que es la familia fragmentaria, los fragmentos, distintos tipos, de eso hablaremos. Tengo 4 o 5 cuestiones que quisiera adelantaros para que os hagáis una idea de lo que vamos a hablar. Antes de dedicarme a hacer una breve semblanza de Tamayo, de Dávila y de Ferlosio, y de recordar, más que una semblanza, será el valor de cada uno de ellos dentro del mundo del aforismo. Pero ahí voy a intentar en esos retratos ser breve, porque me interesaban unas cosas previas y otra posterior, al final. Las previas serían elogio y refutación del aforismo, una. La definición y la clasificación, pero sin entrar en muchas profundidades, más bien para aclarar conceptos. Y luego hay otra cuestión, la actualidad o vitalidad del aforismo. De esas 3 cosas que se dicen por ahí y en la prensa, algunas cosas con sentido y otras sin él, es de lo que quisiera hablar antes de esos 3 retratos o semblanzas de aforistas maestros de este género. Elogio y refutación del aforismo. Empecemos por la refutación. Un crítico asturiano dice: cuando no tengo nada mejor que hacer, escribo aforismos. No quiero poner nombre, pero seguro que lo conocéis. Un poeta y crítico también extremeño me dijo en una ocasión que le invité a participar en una antología: yo no escribo esas cosas, Manuel. Yo entendí que ni uno ni otro tenían conciencia clara en ese momento. Luego me consta de que al menos uno de ellos sí le ha dedicado mucha atención e incluso ha publicado aforismos. Pero el desprestigio o la refutación del aforismo es muy sencilla, ¿no? Solo escribo aforismos cuando no tengo nada mejor que hacer. No solamente de este crítico asturiano y de este poeta extremeño, Marina, por ejemplo, con 12 o 14 libros sobre pedagogía y estas cosas, tampoco era amante del aforismo, y ya lo dijo en su primer elogio y refutación del ingenio, en aquel libro suyo con el que se inauguró en su madurez, ¿verdad? Es decir, que la refutación del aforismo está a la orden del día, os la vais a encontrar, y bueno, se puede también contrarrestar con el elogio del aforismo, que también existe. George Steiner, por ejemplo, dice: el epigrama, el aforismo, la máxima, son los haiku del pensamiento. Lo mismo se podría invertir, porque es un aforismo cancroide. Lo mismo se podría invertir y decir que el haiku es un aforismo, una máxima o un epigrama del sentimiento. Es decir, que se podría también invertir el orden, pero en cualquier caso, epigrama, aforismo, máxima o haiku está muy cerca, está muy cerca. Antonio Machado, nuestro Antonio Machado, también dijo en alguna ocasión: suelo terminar mis poemas con un aforismo. Y realmente muchos de los poemas de Antonio Machado terminan en aforismo, cuando no son plenamente aforísticos. Las seguidillas y las soleares pues son aforismos rimados, pero también son haikus.
porque Antonio Machado conoció el haiku en París en 1899 y en 1902, cuando en España nadie conocía el haiku, y alguien luego en 1920 le llamó poeta japonés, en una crítica de nuevas canciones, en el año 20. Por tanto, del aforismo se puede refutar, se puede decir algo negativo o positivo, se puede refutar o se puede elogiar. La cuestión sería hacerlo con propiedad, como con todo. Para ello, yo creo que habría que delimitar un poco la definición y la clasificación del aforismo, porque tampoco es que se conozca mucho. Se ha estudiado, los que conocen bien el aforismo, como Erika, me consta, y Carmen, pues a definir y a clasificar el aforismo, pero para entendernos esta tarde habría que entender que, por una parte, el aforismo aparece en los dictados sentenciosos, en la dictadología tópica, de la cual parece ser maestro Camilo José Cela, aunque hay alguno anterior. Pero en la Wikipedia el otro día, por casualidad, vi que atribuyen a Camilo José Cela la paternidad de la dictadología tópica, es decir, el estudio de refranes, adagios, proverbios, apotegmas, sentencias y máximas, de todo este tipo de dichos breves tradicionales. Sí es verdad que tiene hizo en el Escorial una exposición importante sobre este tema, sobre la dictadología tópica, y bueno, también tiene un libro donde el prólogo sitúa muy bien esta clasificación. Para Camilo José Cela existen, por una parte, los enunciados breves de tipo popular, los refranes, los adagios y los proverbios, englobados como paremias. Las paremias, pues Camilo José Cela las engloba dentro del dicho popular. Contrapone al dicho popular el dicho culto, en el que entrarían los apotegmas, sentencias y máximas, porque se conoce al autor, no por otra cosa, porque a veces, como sabéis, después de las teorías de Ramón Menéndez Pidal, lo popular en realidad empezó siendo culto, pero se ha olvidado luego el nombre por el camino. Teoría de Menéndez Pidal, en unos casos será cierta, en otros no tanto. En cualquier caso, sí, el aforismo estaría dentro de las paremias cultas, no de las populares, sino de las cultas. Estaría asimilado al apotegma, a la sentencia o a la máxima. De todas maneras, el aforismo en el diccionario de la Real Academia hoy se define como frase o sentencia breve, frase o sentencia, ya empezamos con lo de sentencia, ¿verdad? Y doctrinal, que se propone como regla en alguna ciencia o arte. También se lo iguala a la máxima o al apotegma. Por tanto, tenemos al aforismo situado dentro de una familia de dichos breves, sentenciosos, populares ocultos, a los que conocemos dentro de la dictadología tradicional o tópica. Pero luego tenemos el aforismo moderno, que también hay que ponerle fecha de inicio, de término no, porque estamos en él. La fecha de inicio del aforismo moderno yo lo situaría, aunque tampoco, a veces hablo por conocimientos personales, porque no tengo suficientes conocimientos filológicos y críticos para citarlo, pero yo creo que Schlegel, Friedrich, el hermano pequeño, fue uno de los primeros en elogiar, en poner de moda el fragmento. Él y Novalis, Schlegel, Novalis, fueron, de hecho, tienen publicaciones conjuntas, sin nombre. Ya inventaban aquello, como las rengas, ¿no? Aquello de, entre varios, escribir cosas sin poner el nombre. Hoy se sabe cuáles eran de Novalis, posiblemente haga una edición de Novalis, incluyendo esos que se publican como dentro de los pensamientos de Schlegel, pero que pertenecían a Novalis. En cualquier caso, Schlegel lo que hace es poner de moda algo que él había aprendido en los moralistas franceses del siglo anterior, XVII y XVIII, pero Schlegel lo que hace es escritura fragmentaria, porque en realidad el aforismo moderno
habría que encuadrarlo, si no ya dentro de la dictadología atópica, sí de la escritura fragmentaria. Y diremos por qué. Y veremos también relaciones de diferencias y semejanzas. Ya digo que desde Schlegel, Novalis, el romanticismo, se viene cultivando un tipo de literatura fragmentaria, de frases breves, algunas de las cuales se cierra y alcanza un brillo específico, especial, y se convierte en lo que hoy conocemos con el nombre de aforismo, porque el aforismo, dentro de los fragmentos, los estudiosos de los fragmentos hablan de 4 tipos. Maurice Blanchot, por ejemplo, habla de 4 tipos. Habla del resto, opecio, podríamos decir hoy, aprovechando a Ferlosio, por eso le he traído a colación al final, restos opecios, por ejemplo los de Heráclito, son partes de un discurso que se ha extraviado y que quedan restos, opecios. Pero que esos restos opecios la tradición nos los ha dado de una forma concisa, breve, cerrada y brillante, características que son las del aforismo. Por eso pues, se habla de los aforismos de Heráclito, pero en realidad son fragmentos, más que fragmentos, son restos de un texto perdido. Una segunda categoría serían las notas, con vistas a la construcción de un libro. Por ejemplo, el libro que Pascal intentaba escribir sobre el elogio y defensa del cristianismo, pues no lo llegó a terminar. Lo que tenía era una serie de apuntes, de notas, y esos apuntes o notas también están dentro de la escritura fragmentaria. Y dentro de esos apuntes o notas hay alguno breve, cerrado, brillante, que podría tomarse por aforismo. Y bueno, pues podemos encontrar frases como los aforismos de Pascal, claro, que también los tiene, dentro de la escritura fragmentaria. Luego estarían los fragmentos propiamente dichos. Y aquí viene la confusión. Los fragmentos son apuntes o notas que no proceden de nada perdido, ni están destinados a nada para hacer, sino simplemente como reflexiones sueltas. Estos fragmentos, de los que la literatura moderna nos ha dado, desde Joubert, Lichtenberg, nos han dado hasta Renard, Paul Valéry, nos han dado ejemplos magistrales, estos entrarían dentro de lo que son realmente fragmentos. Tenemos pues apuntes, restos, fragmentos, y que se diferencian unos de otros si ponemos atención en ello, y luego aforismos. ¿Cómo definiríamos el aforismo para separarlo de lo demás? Pues el aforismo puede ser o puede definirse de muchas maneras, pero a mí me gusta hacerlo de la siguiente: enunciado breve, porque lo es siempre, formulado por lo general, en prosa, con agudeza y arte de ingenio. Si ya lo dijo Gracián, ¿por qué lo vamos a inventar nosotros después? Agudeza y arte de ingenio son las dos características, con la brevedad, que define al aforismo frente al fragmento, frente a la nota y frente al resto. Por tanto, como veis, ya tenemos aforismo tradicional dentro de las paremias, aforismo moderno, hermanado con los fragmentos o con el fragmentarismo que nace con el romanticismo, porque Joubert y Lichtenberg en realidad, bueno, son contemporáneos de Hegel, son contemporáneos de Schlegel, son contemporáneos de Joubert, y Schlegel y Lichtenberg estaban en la misma edad. Edad parecida, no la misma, pero parecida, en finales del 18, principios del 19. Por tanto, ya tenemos situado ya el aforismo tradicional, el aforismo moderno y diferenciados para entendernos. Y ahora sí, para terminar esta primera parte, y no quisiera extenderme, sí que me gustaba hacer una reflexión sobre, porque todos nos hemos preguntado, ¿por qué esta floración del aforismo actual? ¿Por qué la vigencia del aforismo actual? Bueno, lo primero que suele aparecer por ahí son los tecnobárbaros diciendo, hombre, pues es porque la Internet y Google y Facebook y tal, ahí es donde el pensamiento fluye y tal, no es cuanto. Pues los aforismos es lógico que aparezcan por eso, por los medios
que hoy nos facilitan, hombre, sí, pero echarle culpa al burro de que se ha caído, de que el dueño ha tirado la leche, pues no está bien. El aforismo, en este caso, a ver, que se me ha ido un poco lo que quería deciros. Lo de las redes sociales. Lo de las redes sociales. En este caso, todos conocemos aquello de el medio es el mensaje. Eso ya lo sabemos desde McLuhan. Pero claro, es que el medio, en este caso, el aforismo, no es el medio, no es Facebook, ni Twitter, no. El aforismo es otra cosa. ¿Qué es para mí el aforismo? Es decir, el motivo de que hoy el aforismo tenga tanta vitalidad no es estos medios de las nuevas tecnologías. Yo creo que es lo siguiente, y como no lo he visto en ningún autor, me vais a permitir y luego me vais a responder lo que queráis, porque si observamos los momentos de floración del aforismo, podemos llegar a una conclusión. ¿Cuáles son esos momentos de floración del aforismo? La transición entre el siglo XVIII y XIX, los Schlegel, Hubert, Lichtenberg, Schlegel, Novalis, etc. La transición del siglo XIX al siglo XX. Ya Salinas decía aquello de que en esa transición, en ese viraje de siglos, pues se había fragmentado la escritura. Y vuelven a aparecer los aforismos en esta transición del siglo XX al siglo XXI. ¿Y qué es lo que une a estas transiciones de siglos? La profunda crisis o desconfianza de la mentalidad burguesa. Es decir, la mentalidad burguesa, con eso del homo faber y todas esas cosas, y el nacionalismo y todas esas cosas que también hoy están de moda, hay momentos en que los intelectuales, los pensadores, los creadores, critican. Y lo que hacen son discordar de las ideas de la mentalidad burguesa. La mentalidad burguesa, que tiene una serie de ideas que sería muy extenso, pero eso lo ha hecho muy bien José Luis Romero, configurarla, los temas y motivos de la mentalidad burguesa, y en realidad los aforistas lo único que hacen es poner en la picota aquellas ideas recibidas, que diría Flaubert, o aquellas ideas tradicionales, la doxa de la mentalidad burguesa. En los momentos en que la mentalidad burguesa entra en crisis, se la critica, se la pone en cuestión, no para destruirla ni para nada, sino es para decirle, el rey está desnudo. Porque hay momentos en que la mentalidad burguesa está desnuda. En la transición del siglo XVIII al XIX, después de la Revolución Francesa, es decir, Napoleón, lo que intentó hacer Napoleón fue hasta que vino el rey burgués, y lo estabilizó otra vez de nuevo. La burguesía volvió a tomar los cauces y toda la monarquía de mediados del siglo XIX se convierte en monarquía burguesa. Y ahí los aforismos siguen en la Bohemia, siguen en Baudelaire, siguen en un autor, Paul Bourget, que dice: un estilo de decadencia es aquel en el que la unidad de la obra se descompone y deja lugar a la autonomía de la página. La página deja lugar a la autonomía de la frase a la autonomía de la palabra. Paul Bourget, en Essai de Psychologie Contemporaine, habla de Baudelaire y de los diarios de Baudelaire en esos términos. ¿Cuándo aparece, vuelvo a insistir, el aforismo? En los momentos de crisis de la mentalidad burguesa, que continúa. Hoy estamos dominados por la infraburguesía rampante, bien es verdad, pero que en realidad son los servidores de la alta burguesía financiera. No nos engañemos. Y hoy se ha vuelto a poner en entredicho, desde los años 60 y 70, se ha vuelto a poner en entredicho la mentalidad burguesa, en el sentido de que la mujer debe ser igual que el hombre, por ejemplo. Es algo que para los burgueses no existía, porque los burgueses querían tener su querida, su coche de caballos. Pero eso es lo que algunos critican o criticaron en el romanticismo, en el decadentismo, y luego en lo que podemos llamar posmodernismo, posmodernismo de finales del siglo XX. Pero, ojo, porque en cada uno de estos momentos no hay solamente una dirección contestataria o disconforme,
Sí que hay un disconformismo, pero el disconformismo puede ser reaccionario, progresista o retroproyectivo. Es decir, Schlegel pasó de una actitud crítica contra la burguesía y progresista que luego desarrolló Víctor Hugo, pero luego se convirtió al catolicismo y no solo por convertirse al catolicismo, que tenía todo su derecho, como luego han hecho también en el paso del siglo XIX al XX, muchos de ellos, León Blois, por ejemplo, que pasan de ser progresistas a ser lo que podríamos llamar siempre, entre comillas, reaccionarios, sin darles ningún valor peyorativo ni a reaccionario ni a progresista. Simplemente el reaccionario es el que busca una reacción basándose en el pasado, y el progresista el que busca un avance basándose en el futuro, que no existe, pero que se inventa, ¿no? En cualquier caso, hay una postura intermedia que a mí siempre me gusta, y todo esto lo digo por una cuestión que a ver si no se me va de la cabeza, te diré al final. Pero hay una postura intermedia que es la retroproyectiva. Esta es Antonio Machado el que me la ha indicado. Antonio Machado dice que él miraba hacia el pasado para buscar lo que allí se prometía, no se realizó, pero que nos vendría bien recuperar para proyectarlo al futuro. Ese es el retroproyectivo, el que busca en el pasado lo mejor y no se cumplió, pero lo puede proyectar al futuro porque es signo de esperanza. En ese sentido, Antonio Machado podría ser un retroproyectivo frente a Eugenio d'Ors, que sería un reaccionario, o ¿quién podríamos...? José Bergamín, por ejemplo, fluctuaba entre el reaccionario y el progresista. Él sí que también andaba ahí baldeándose. Es decir, que hay tres actitudes. No hay una sola actitud de disconformidad contra la mentalidad burguesa. Pero en cualquier caso, yo sin un aforismo no le veo una discordancia con la mentalidad vigente, y digo la burguesa porque es la que ha dominado desde el siglo XII al siglo XX, y hoy la infraburguesía en realidad está tomando el modelo de la burguesía, el consumo, el trabajo, es decir, el homo faber, el hombre, el individuo semoviente que gasta su vida en ganársela. Han hecho de nosotros eso, homo faber, hombres que gastamos nuestra humanidad en ganárnosla. Es decir, que la perdemos de todas maneras. Es una crítica, es un aforismo. En cualquier caso, donde yo, en un aforista que no vea una discordancia con el discurso de la doxa, de los lugares comunes, de la mentalidad burguesa, que es la que es el caballo de batalla porque es la única que hemos tenido. Contra la burguesía estaban los reaccionarios o los progresistas, pero la burguesía era la ideología dominante y era la ideología que les viene muy bien siempre a la burguesía financiera y luego la infraburguesía que aspiran a ser burguesía en cualquier momento, y si no lo son en este momento lo desean, ¿no? En fin, todo ese tipo de cosas es muy para debatir, y quería ya pasar a los tres autores que he elegido y por qué. Fran Tamayo, pues es un boliviano, poeta, pensador, político y boliviano. Francisco Tamayo nació en la ciudad de La Paz el 28 de febrero del 1879, contemporáneo de Antonio Machado. Bien, de él tiene, esto sí que lo tengo que ir resumiendo, porque él tiene dos libros, Proverbios sobre la vida, el arte y la ciencia, y una segunda versión, también con el mismo título, pero en un segundo fascículo. Sería fascículo primero y fascículo segundo. Fran Tamayo fue, además de un ser humano excepcional, testigo del aberrante enclaustramiento de los países hispanoamericanos, un poeta fecundo, un pensador independiente y un político controvertido. El argentino Juan José de Soizá se preguntaba en 1920 ya, ¿de dónde sale este hombre? ¿De qué nube surgió este escritor de maravillas? Para responderse, de ninguna. Es un hombre de Bolivia, es un hombre de América. El crítico inglés Harold Osborne destacó la profundidad intelectual y la austeridad de la forma poética de Tamayo, que alcanza una grandeza clásica.
a la que no llegan poetas como Neruda y Vallejo. Ojo, aquí quizá el crítico se le ha ido un poco la mano, pero también le ha puesto alto, ¿no? Para Mariano, bueno, vamos a pasar porque ya para terminar, para Augusto Roa Bastos, un personaje al que conocemos bien, Tamayo es el primer poeta de América. Es decir, los que están emitiendo estos juicios, bueno, pues no son desconocedores de la literatura ni de la de Fran Tamayo. Y mi pregunta es, ¿y una personalidad como esta, por qué la Universidad Española la tiene tan orillada? Pues por eso, porque es un afuerino, orillado, desaforado, un aforista. Por ejemplo, diré 2 aforismos solo. La historia funciona como la naturaleza. Plena creación, plena destrucción. La fuerza sana es siempre serena. Y una de las manifestaciones de la serenidad es la alegría. Nicolás Gómez Dávila, de él quizá me podía ahorrar hablar, porque lo conocéis, sobre todo desde que se publicaron en Atalanta sus espolios completos. Contaba antes a unos amigos, quizá esa anécdota sirve más para conocer a Gómez Dávila. En el año 2002, 2003, a un torero de Morata de Tajuña, de una localidad pequeña de Madrid, donde habito, le encargué, oye, tú que vas a Colombia, porque es un torero colombiano que toreaba por aquí por Madrid, creo que en Sevilla también toreó, el Puno. Digo, tú que vas a Colombia, ¿por qué no miras a ver Nicolás Gómez Dávila si me traes algo de lo que encuentres, Porque yo solamente le conocía por referencias. García Márquez había dicho que qué envidia no ser Gómez Dávila. Joder, cuando dice eso García Márquez, dices tú, caray, este hombre algo deberá tener, ¿no? Y luego me enteré que era aforista. Y digo, caray, pues también me vendría bien conocerle, porque es mi terreno, mi campo en el que empezaba a moverme, por eso sabía. Y efectivamente me trajo una revista de Bogotá, me trajo de la biblioteca fotocopiada la primera parte de sus escolios y el libro de la segunda parte de sus escolios en una edición primera que conservo con mucho gusto, editada. O sea, la verdad es que el Puno se comportó como un torero. Me fotocopió la biblioteca el ejemplar que no encontró, me compró en una biblioteca de viejo el que encontró, y además una edición donde el crítico colombiano Cobo Borda hablaba, y donde se da ese texto implícito, porque este personaje, Gómez Dávila, dice todo lo que ha escrito son escolios a un texto implícito. Y nadie conocía ese texto implícito. Pues nada, ahí me lo trajo el Puno desde Bogotá. Y esto era en el año 2002, cuando no se había empezado. Yo creo que casi no se hablaba de Gómez Dávila. Pero luego ha ido adquiriendo el reconocimiento que merece a todas luces. De Gómez Dávila lo mejor será leer 3 aforismos suyos, porque es un gran reaccionario. Es un gran reaccionario. Y a Donoso Cortés, que es un gran reaccionario extremeño de mi tierra, yo lo leo con gusto. ¿Y qué es un reaccionario? Pues claro que es un reaccionario. A mucho orgullo para él. Para mí, pues sería otro, pero bueno, para él era eso, ¿no? Nada más peligroso que resolver problemas transitorios con soluciones permanentes, dice Nicolás. La inteligencia no consiste en encontrar soluciones, sino en no perder de vista los problemas. La historia sepulta sin resolverlos los problemas que planteamos. Gómez Dávila es un escritor a seguir, es un escritor, ya digo, reaccionario, pero que busca en la Edad Media, donde a él le hubiera gustado vivir, ahora, porque la modernidad le repatea, la modernidad burguesa, con los intelectuales discordantes, los bohemios, los Baudelaire, los malditos, porque esa es otra, junto a la burguesía que se llevaba el ascua a su sardina, los intelectuales han estado siempre en contra, menos ahora que se arriman al poder.
una cosa que los aforistas actuales no suelen hacer, me consta. Y por último, Ferlosio, bueno, pues es el aforista nuestro al que yo le daría preeminencia. Ferlosio hizo... anda, pues yo creí que lo traía, pero ahora me parece que no lo traigo, pero bueno, sí está por aquí. Ferlosio hizo solamente un libro de aforismos. Vendrán años peores, vendrán años más malos y nos saldrán peores, o algo así era. Vendrán más años malos y nos harán más ciegos, perdón. Vendrán más años malos y nos harán más ciegos. Después reunió esos aforismos y otros muchos que iba publicando en El País en el libro que hoy se puede encontrar por ahí, Campo de Retamas. Un libro hecho por Ignacio Echevarría. De Ferlosio no se puede decir ya nada más, que es el intelectual más digamos, más abarcador, más serio, más profundo que hemos tenido en el siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX, perdón, en España, pero que era un gran crítico también con toda la mentalidad establecida, los medios de comunicación a los que le daba cada viaje de órdago, los poderes del PSOE o del PP, al que pintase en su momento, porque al poder hay que decirle, se está usted equivocando. Ya saben ustedes aquellos que decía Ramón Eder, otro de nuestros aforistas actuales, un político más, un ciudadano menos. Evidente, ¿verdad? Bueno, pues hay que hacer caso a los aforistas más que a los políticos. De esto también nos lo enseñó Sánchez Ferlosio. Una niña extraordinaria, Eliana Dukelski, dice ella, me dejaste sola, contigo dentro. Una novela de Pérez Reverte, pero a la que se le ha quitado todo lo que sobra. Claro, esos son los aforistas. Los que ponen en cuestión las verdades, las dosas, la mentalidad dominante. Y Ferlosio nos enseñó a los aforistas de finales del 19, del 20 y principios del 21, y nos sigue enseñando a mantener esa antorcha viva. Bueno, pues 2 o 3 aforismos o pecios en este caso, porque Ferlosio los llama pecios, y como el tiempo se nos ha echado encima, lo dejamos aquí con esto. Lo más sospechoso de las soluciones es que se las encuentra siempre que se quiere. Babilonios somos, no nos vuelva la tentación de levantar ninguna torre juntos, más bien dejémonos ya de una vez por imposible los unos a los otros como buenos hermanos. La voz más pobre se hace siempre la más autoritaria. No consiguiendo ya ser entendida, tiene que resignarse a no ser más que obedecida. Este es Ferlosio, el que nos ayuda a pensar. Un aforista afuerino, orillado, desaforado, como Frank Tamayo, o como otros muchos, Carmen Canet o Erika Martínez, que están aquí con la antorcha de estos grandes aforistas del siglo XX. Muchas gracias por la atención y espero no haberme pasado.